la partida. Hoy vamos a tener una gran partida histórica entre dos ex campeones mundiales. El doctor Emanuel Lasker, 27 años campeón del mundo, y el genio cubano y su gran archirrival José Raúl Capablanca, el genio cubano, quien fue campeón desde 1921 hasta 1927, destronando al doctor Emanuel Lasker en memorial y recordado match. Ya una vez, esta partida se jugó en 1914 en el torneo de San Petersburgo, donde el doctor Emanuel Lasker y el genio cubano eran los favoritos para ganar el torneo. Y sin mucho preámbulo vamos directo a la partida. El doctor Emanuel Lasker lleva las piezas blancas y Capablanca lleva las piezas negras. Vamos directamente a la partida. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, la apertura española, A6 y alfil C6. Aquí estamos entrando en la variante del cambio de la apertura española. ¿Por qué juega esta apertura el doctor Emanuel Lasker o por qué sigue esta línea? Esta es una línea muy sólida donde se pasa rápidamente al cambio de damas y a un final. ¿Ok? Seguimos la partida. Toma la mejor jugada, tomar con el peón de D. Con el peón de B la posición es distinta porque bloqueamos la diagonal del alfil y bloqueamos también la columna semiabierta de la reina, de la dama que está en D8. Ok, entonces al tomar con el peón de D, el blanco rápidamente rompe en D4, E por D4, dama por D4, dama por D4 y caballo por D4 y llegamos a esta posición. Muy interesante y es la idea de la apertura, donde el blanco obtiene la ventaja de la estructura de peones. Si se fijan bien, la estructura de peones negra tiene un peón doblado entre C7 y C6. La estructura de peones nos indica de que tenemos 4 peones, el blanco tiene 4 peones en el flanco de rey, tiene mayoría de peones y el negro tiene 3 peones. Entonces ahí parte la ventaja del jugador de blancas, de jugar un final con ventaja, mejor estructura de peones y una mayoría de peones en el flanco de rey. Caballo por D4, alfil D6, la mejor casilla del alfil, en este momento alfil D6, caballo C3, caballo E7, típico de esta apertura, de esta línea, el caballo va por E7, seguido de bien sea por C6 o por G6. Enroque. En esta posición el negro pudo haber jugado también caballo G6 con la idea de caballo E5 o C5 con la idea de llevar el caballo por la casilla C6 vía D4, que es el punto fuerte que tenemos y es la casilla central que tiene dominado el jugador de las negras. Ok, seguimos con la posición, el negro se enrocó, el blanco hace F4, una jugada de dominio del centro. Fíjense las casillas que estamos dominando, que son de 5, E5, F5, G5 y con gran expansión. Torre E8. Jugada teórica y la mejor jugada que pueden hacer las negras en este momento. Atacando el peón de E4 que se convirtió en el objetivo de el negro por crearse una debilidad. Y el blanco juega caballo B3. Existe una variante que si de H3, alfil C5, ok, el caballo está clavado, alfil D3 defendiendo y el detalle táctico de caballo F5. El alfil de 3 se encuentra clavado, se encuentra en el aire y con gran actividad de piezas del bando del segundo jugador. Volvemos a la posición, caballo B3, F6 dominando la casilla de 5, evitando el avance del peón y la expansión de los peones del primer jugador. F5 juega aquí Emanuel Lasker. Para muchos analistas fue una gran jugada. Cierra el centro, restringe la actividad del alfil de C8, evita el salto del caballo a G6, siendo una gran jugada para
para capa blanca, en su posterior análisis, él dice que esta jugada es débil debido a que el peón de E4 se encuentra sin el apoyo del peón F y es una debilidad latente que tiene el negro que atacar. Seguimos con la partida. B6. El blanco juega alfil F4. El alfil de D6 es la mejor pieza que tiene el negro en estos momentos. Y es la que está bloqueando la columna D y dominando la casilla de 5. Entonces el blanco está buscando la manera de cambiarlo. Alfil B7, según los análisis, fue un gran error. La mejor jugada debió haber sido alfil F4, torre por F4, C5 dominando la casilla D4, abriendo la diagonal del alfil del alfil blanco y también otorgando la casilla C6 para el caballo. Torre D1, alfil B7, torre D7, torre de AC8, torre F2 para buscar para vía F2, D2 y doblar torres en la columna. Caballo C6 con la finalidad de hacer torre de E, D8, cambiar las torres y llegar hasta el final con ventaja del negro debido a la debilidad de E4. La casilla de 5 es nuestra o es de capa blanca, el alfil de B7 atacando el peón de 4 y con la posible entrada del rey vía F8, E7, D6 y E5 con gran juego. Entonces no sucedió sucedió el análisis, sino jugó capa blanca jugó alfil B7 y se da el cambio en D6 creando una debilidad evidente en la columna D. Se le desdoblan los peones, pero el peón queda débil en la casilla de 6. C por D6, caballo por D4 y fíjense la estructura de peones del negro. En los peones en A6, B6, C6 y D6 muy pasivos. Un gran ole en la casilla de 6 para el caballo que será bien aprovechado durante la partida. Torre de A8 defendiendo el peón de D6, caballo de 6, torre de 7 y torre de 1 para atacar la debilidad de D6. Caballo C8 defendiendo. Aquí en esta posición podemos ver que existe la variante de C5, liberando el alfil, creando una debilidad en D5, pero se puede romper todavía porque la estructura de peones y el centro es un centro móvil, donde se pueden dar rupturas. Entonces, cuando se encuentra el centro móvil, tenemos que buscar la manera de dominar las casillas del centro con nuestras piezas y nuestras torres para evitar ese tipo de ruptura. Se da torre F2 para doblar torre, D5 y el negro se libera. E por D5, alfil por D5, caballo por D5, torre por D5, con un final incierto. Volvamos a la posición, alfil D7, alfil por D6, C por D6, caballo D6, torre de AD8, caballo D6, torre D7, torre D1, caballo C8, la continuación de ahí íbamos, torre F2, B5, buscando la ruptura o abrir el flanco de dama, torre F2, doblando torres y atacando la debilidad de 6, torre de E7, B4. Gran jugada. Dominando la casilla C5, dominando la casilla A5 y maniatando al jugador o al segundo jugador. Rey F7, en este momento, en los análisis posteriores indican que la mejor manera de liberarse del negro era entregando la calidad, torre por E6, F por E6 y torre por E6 con un final incierto. A3 sosteniendo el peón de B4, alfil A8, el negro no encuentra el plan correcto, juega alfil A8 con la idea de jugar caballo B6, caballo C4, torre A7 y romper en A5. Rey F2, torre A7, continuando con el plan de expandirse en el flanco de dama. G4, la idea del blanco en esta posición, ya que tiene el centro dominado, es atacar en el flanco de rey. Al atacar en el flanco de rey es lo que indica la lectura que nos da el tipo de centro. Tenemos el centro dominado, el centro está cerrado, por los momentos está cerrado el centro dominado, atacamos en el flanco de rey. H6,
torre de 3, A5, cada jugador con su plan, atacar por los flancos porque el centro prácticamente está cerrado, ¿no? H4, A por B4, A por B4, torre A7, de A a E7. Aquí eso fue un error de Capablanca. Dentro de sus análisis él indica que la mejor jugada era ir a A3, ¿ok? Ir a A3, seguido de caballo B6 y caballo C4. Él le temía era a la jugada caballo C7 y la entrada del caballo en la séptima fila. Pero por eso prefirió volver a E7. Rey F3, Rey F4. En este momento, Capablanca hace el análisis que Rey F3 es malo, y el doctor Emanuel Vázquez que Rey F3 es malo, sino que la idea era mejor de torre G3, seguido de G5, y seguir abriendo el flanco de rey. Seguimos. Rey F3, torre G8, Rey F4, G6. En este momento el negro tuvo la jugada G5, la ruptura de una vez, y Rey G3, y podía haber sido seguido de G por H4 y atacando el peón de G4 con un mejor juego. Torre G3, G5, Rey F3. Ya es distinto, ya el rey no está en G3 y ya la torre está ubicada en G3 defendiendo el peón de G4. Y si el negro toma en la casilla H4, tenemos torre H3 con la idea de atacar el peón de H6, que se convirtió en una debilidad. Rey F3, caballo B6, peón por peón, peón por peón y torre H3, agarrando y tomando la columna de manera inmediata. Fíjense que en esta posición el negro tiene el peón de D6 en el aire. Hubiera podido seguir la variante torre D6, torre H8, el negro toma la iniciativa, agarra la columna, rey G2 y caballo C4. Con gran iniciativa. Fíjense la actividad que puede surgir con el alfil, con el rey en rayos X, la columna H dominada y el caballo en C4, dominando todo el juego desde esa casilla, con vía de 5, tocando el peón de G4 que se convirtió en una debilidad y con un juego muy dinámico de parte de las negras. Entonces, torre H3, el doctor Emanuel Vázquez no cae en ese peón que se encuentra, no sé, como el peón de D6, sino sigue con los conceptos claros de dominar la columna. Torre de D7 defendiendo su peón, rey G3, rey E8, torre de H1. Dominio total. Las torres en la columna abierta. Alfil B7, E5, gran jugada, entregando el peón, pero dándole al blanco la casilla E4 para su caballo, dominando con los caballos todo el centro, tocando las debilidades de D6, F6, C5, gran casilla y el peón de G5. Peón D por E5, caballo E4, fíjense el dominio, caballo D5 centralizando el caballo, caballo de D6, C5, caballo de 6 C5 tocando la torre, prácticamente dejándola sin casillas, porque si quita la torre a cualquier otra casilla, tenemos un jaque en D6 y cae el alfil. Entonces es una posición complicada porque tampoco puede mover la torre. Si la mueve a D8, el alfil está en el aire, el alfil de B7. Si mueve la torre pongámosla a torre F7, tenemos caballo jaque y nuevamente caen todas las piezas. Entonces la única jugada le tengo que hacer al campeón Capablanca alfil C8. Alfil C8 tratando de sostener la posición. Caballo por D7, alfil por D7 y entra las torres en séptima. Torre F8 defendiendo el peón de F6, ya no hay mucho que hacer. Torre A1 con la idea de ir a A8 y
seguir haciendo daño a la posición negra. Rey D8, torre A7 jaque, alfil C8 y caballo C5. Con múltiples amenazas. Bien sea en B7, jaque y torre por C8, bien sea N6, jaque y doble y le quita la torre y cae el alfil. Y en este momento el campeón mundial, José Raúl Capablanca, abandonó. Gran partida, muy instructiva en cuanto al centro, que es el tema que estamos estudiando. Y espero que sigan viendo nuestro canal, amigos, y sigan con nosotros. Chao.